La Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Educación Inicial, en la unidad de análisis, modelos y buenas prácticas educativas para la igualdad y la diversidad, presentan el síndrome de Rett, bajo la tutoría de la magíster Lorena Isabel Fernández Paltán. Autoras: Morales Lingango Angie Stephanie, Bruna Mejía Karen Dayana, Simbaña Simba Leslie Yajaira, Velosca Jamarca Gabriela Paola. Dedicatoria a los niños con síndrome de Rett y sus familias, quienes han sido el pilar fundamental de esta investigación, la cual tiene el propósito firme de ayudarlos a comprender más sobre esta condición. Con mucho cariño. Agradecimiento. Queremos agradecer enfáticamente a la Universidad Central del Ecuador, a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de manera especial a la carrera de Educación Inicial por habernos brindado tantas oportunidades y soporte académico de primera, y a nuestra tutora, la magíster Lorena Fernández Paltán, quien con la enseñanza de su valioso conocimiento nos ha formado académicamente para atender y desarrollar las capacidades de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Gracias por enriquecernos en conocimiento e integridad. Conocer la vida en otras formas, con otros detalles, pero con el mismo amor. El síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y del desarrollo poco frecuente que afecta la forma en la que se desarrolla el cerebro y causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del habla. Este trastorno afecta principalmente a las niñas. El síndrome de Rett clásico, al igual que algunas variantes con síntomas más leves o más graves, puede ocurrir debido a la mutación genética específica. La mutación genética que causa la enfermedad ocurre al azar y generalmente en el gen MSP2. El gen MSP2 codifica una proteína que es importante para el funcionamiento normal del cerebro. Aunque esta proteína tiene muchas funciones, una de sus funciones más importantes es regular otros genes en el cerebro, activándolos y desactivándolos. La mayoría de los bebés con síndrome de Rett parecen desarrollarse normalmente durante los primeros 6 a 18 meses de edad y luego pierden habilidades que tenían como la capacidad de gatear, caminar, comunicarse o usar las manos. Con el paso del tiempo, las niñas con síndrome de Rett tienen cada vez más problemas con el uso de músculos que controlan el movimiento, la coordinación y la comunicación. Este síndrome también puede causar convulsiones y discapacidad intelectual. Los movimientos anómalos de las manos, como frotar o aplaudir repetidamente, reemplazan el uso intencional de las mismas. Origen. El síndrome de Rett debe su nombre a su descubridor, el austríaco Andreas Rett, quien en 1966 descubrió los casos de 22 niñas. Todas tenían movimientos repetitivos en las manos, además de problemas motores y cierto retraso mental. Pese a las descripciones de este médico, no fue hasta 1983, después del segundo artículo escrito sobre esta enfermedad, que fue reconocida. Características del síndrome de Rett. El síndrome de Rett afecta a múltiples sistemas y funciones del organismo. Se han identificado una serie de características como criterios básicos asociados al diagnóstico. Empezaremos con las características físicas. 1. Pérdida de habilidades motoras. Hace referencia a la deficiencia de la armonía del movimiento por alteración del equilibrio y coordinación. Dispraxia y apraxia son términos que suelen utilizarse indistintamente. La dispraxia es la dificultad para convertir una intención en una acción, mientras que la apraxia es la incapacidad total para convertir una intención en una acción.
El tono muscular alterado es un criterio complementario del síndrome de Rett. Las personas pueden tener un tono muscular alto, hipertonía, un tono bajo, hipotonía o movimientos involuntarios, distonía. Convulsiones. Hay una gran variación en el tipo y frecuencia de los ataques. A veces las personas lo describen como episodios de Rett o convulsiones no epilépticas. La escoliosis y la cifosis son criterios clínicos complementarios del síndrome de Rett. La escoliosis se produce cuando hay una desviación lateral en la alineación de la columna vertebral. Esto puede afectar alrededor del 80% de las personas del síndrome de Rett. La cifosis hace referencia a la curvatura exterior excesiva de la columna vertebral, que encorva la espalda. Ahora vamos con las características socioafectivas. Patrón de sueño alterado. Hace referencia a la falta de calidad de sueño. Se da mediante la dificultad para conciliar el sueño o imposibilidad para dormir de manera continua. Miradas frías, fijas e intensas. Quiere decir que hay una dificultad para identificar la profundidad y el campo de visión, distinguir objetos cuando hay mucho desorden visual en el fondo. Y episodios de ansiedad. Los niveles de ansiedad suelen ser más altos en las niñas con síndrome de Rett que en aquellas con discapacidades neurológicas similares. Y por último, características cognitivas. Dentro de estas características surge el deterioro o el desarrollo tardío, que hace referencia al desarrollo previo en el límite bajo de la normalidad, muchas veces con retraso de la adquisición de la marcha y del lenguaje verbal. También aparece la fatiga y falta de atención, que puede deberse a diversos factores o a la interacción de los mismos. Y por último, las dificultades con la regulación sensorial, que hace referencia a experimentar dificultades por sobreestimulación o subestimulación. El niño o niña con síndrome de Rett puede necesitar mucha estimulación sensorial para despertarse o para que su organismo se encuentre en un estado de atención listo para interactuar. Otras veces se puede sobreestimular fácilmente hasta que sus cuerpos se sobrecargan y se apagan. Tipos de síndrome de Rett. Existen dos principales tipos, clásico y atípico. Estos difieren en sus síntomas o en la mutación genética específica. Síndrome de Rett clásico. La mayoría de los pacientes con síndrome de Rett tienen la forma clásica, que suele desarrollarse en 4 fases. Estadio 1. Aparición temprana. Los signos y síntomas son sutiles y es muy fácil que pasen desapercibidos durante este primer estadio que comienza entre los 6 a 18 meses de edad y que puede durar algunos meses o un año. Los bebés en este estadio pueden mostrar menos contacto visual y comenzar a perder el interés en los juguetes. Además, pueden tardar en aprender a sentarse o gatear. Estadio 2. Deterioro rápido. Comienza entre 1 a 4 años de edad. Los niños en este estadio pierden la capacidad de realizar las actividades que antes podían hacer. Esta pérdida puede ser más rápida o más gradual y puede producirse en semanas o meses. Se presentan los síntomas del síndrome de Rett como retraso en el crecimiento de la cabeza, movimientos anormales de las manos, hiperventilación, gritos o llanto sin motivo aparente, problemas de movimiento y de coordinación y pérdida de la interacción social y la comunicación. Estadio 3. Este tercer estadio suele comenzar entre los 2 y los 10 años de edad y puede durar muchos años. Aunque continúan los problemas con el movimiento, las mejoras en el comportamiento pueden ser limitadas, con menos llanto e irritabilidad, y se logran algunas mejoras en el uso de las manos y en la comunicación. En este estadio puede aparecer convulsiones, las cuales no suelen ocurrir antes de los 2 años de edad. Estadio 4. Deterioro motor tardío. Este estadio suele comenzar después de los 10 años de edad y puede durar años o décadas. Se caracteriza
por la movilidad reducida, debilidad muscular, contracturas articulares y escoliosis. Por lo general, la comprensión, la comunicación y las habilidades manuales permanecen estables o mejoran levemente, y las convulsiones pueden presentarse con menor frecuencia. Síndrome de Rett atípico. Las formas del síndrome de Rett atípico que se han identificado hasta el momento incluyen síndrome de Rett congénito variante Rolando. Esta variante no tiene una fase inicial. Por el contrario, aparecen como principales signos la hipotonía, el retraso global, las estereotipias y la mayoría no presenta la fase de regresión. Las niñas que muestran una mutación en el gen FOXG17 tienen hipotonía grave y microcefalia adquirida dentro de los primeros 4 a 6 meses de vida y a menudo es asociada a la hipoplasia del cuerpo calloso. Variante de crisis de aparición temprana o inicio tardío. No solo pueden caminar, sino también correr, y con frecuencia se diagnostica erróneamente un autismo o un trastorno desintegrativo del desarrollo antes de llegar al diagnóstico. Síndrome de Rett en varones. Las alteraciones en el gen MSP2 en varones por lo general lleva a malformaciones graves en el feto. Por lo tanto, se sugiere a la madre realizar un legrado, aunque solo existe el 1% de que logren sobrevivir debido a que los hombres tienen una combinación cromosómica diferente al de las mujeres. Los varones con la mutación genética que provoca el síndrome de Rett se ven afectados con consecuencias devastadoras. Estos niños probablemente lleguen a la edad adulta, pero aún tendrán el riesgo de sufrir muchos problemas intelectuales y de desarrollo. La mayoría de ellos muere antes de nacer o en los primeros años de vida. Los niños que nacen con el síndrome de Rett suelen presentar síntomas más graves que el de las niñas. Aunque no se presentan de una manera precoz, también puede darse casos de que varones con mutación en el gen MSP2 tengan retraso mental grave y sin ninguna sintomatología típica de Rett. Síntomas y signos. Aparentemente, la mayoría de niños y niñas con síndrome de Rett crecen y se comportan de manera normal durante los primeros 6 meses. Luego de eso, los signos y los síntomas comienzan a aparecer. Signos. Los cambios más fuertes generalmente se producen a los 12 o 18 meses de edad, en un periodo de semanas o meses. Comenzamos con la pérdida del movimiento y la coordinación normal. Los primeros signos a menudo incluyen un control reducido de las manos y una capacidad reducida para gatear o caminar normalmente. Pérdida de las capacidades de la comunicación. Comienzan a perder la capacidad de hablar, de hacer contacto visual y se comunican de otras maneras. Irritabilidad y llanto. Pueden volverse cada vez más agitados e irritables a medida que crecen. Los periodos de desarrollo o llanto o gritos pueden comenzar de manera repentina, sin ninguna causa aparente y durar horas. Comportamientos anormales. Estos pueden incluir, por ejemplo, expresiones faciales frías y extrañas, largas carcajadas o lamerse las manos. Discapacidades cognitivas. Es la pérdida de las habilidades, puede venir acompañada de una pérdida del funcionamiento intelectual. Síntomas. Entre los síntomas del síndrome de Rett se incluyen los siguientes. Primera etapa. Crecimiento ralentizado. El crecimiento cerebral se desacelera después del nacimiento. El primer signo de que una niña o un niño tiene síndrome de Rett es un tamaño de la cabeza menor al normal, microcefalia. Problemas respiratorios. La respiración suele ser normal durante el sueño y anormal durante la vigilia. Segunda etapa. Movimientos extraños de los ojos. Tienden a tener movimientos como miradas fijas intensas, parpadeos, ojos cruzados o cerrar un ojo a la vez. Pérdida del lenguaje. Las habilidades motoras orales pueden verse afectadas por la dispraxia, la apraxia o la alteración del tono muscular.
Epilepsia precoz. El comienzo epiléptico ocurre en los primeros años de vida con crisis variables. Tercera etapa. Dentro de esta etapa tenemos movimientos anormales de las manos. Se muestran movimientos de las manos repetitivas y sin razón. Esto puede variar en cada niño o niña. Los movimientos de las manos pueden incluir retorcerlas, apretarlas, aplaudir, golpearlas o frotarlas. Convulsiones. Experimentan convulsiones en algún momento de su vida. Lenguaje conservado. No se pierde completamente el lenguaje. Se irá recuperando de manera progresiva, generalmente entre los 8 a 10 años. Cuarta etapa. Dentro de esta etapa están la curvatura normal de la columna vertebral. La escoliosis es muy común en el síndrome de Rett. Por lo general comienza entre los 8 a 11 años y aumenta con la edad. Ritmo cardíaco irregular. Este es un problema potencialmente fatal y puede tener una consecuencia como la muerte súbita. Alteraciones del sueño. Los patrones de sueño anormales pueden incluir horas de sueño irregular, quedarse dormido durante el día y mantenerse o despertarse por la noche con llantos o gritos. Fundamentos neuropsicológicos. El sistema nervioso está constituido por tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema autónomo. Cada parte controla ciertos aspectos de la conducta y afecta cómo percibimos el mundo. En los pacientes con síndrome de Rett surgen alteraciones en múltiples áreas del cerebro. Alteraciones cerebrales. Lóbulo frontal. El flujo cerebral está reducido y se parece al de un bebé de 7 semanas de nacimiento. Lóbulo parietal. Tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números, la manipulación de los objetos. Adicional a ello, afecta las sensaciones y conciencia corporal de los pacientes con síndrome de Rett. El lóbulo occipital está implícito en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que observamos. En los pacientes con síndrome de Rett se presentan extraños movimientos en los ojos. El lóbulo temporal es el que juega un papel importante en la existencia de los ataques de epilepsia. Cabe mencionar que en los pacientes con síndrome de Rett también se presenta una pérdida temporal del sentido olfativo. El área de Broca es la zona trascendental de la corteza cerebral, ya que es la responsable de producir el lenguaje. En las niñas con síndrome de Rett, mientras avanza la enfermedad, el lenguaje se torna escaso. Área motora es aquella que permite la generación, mantenimiento y terminación de los movimientos voluntarios y conscientes, mismos que los pacientes con síndrome de Rett los van perdiendo. Área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje, por tanto es la región más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales. Hipocampo presenta una disminución del tamaño neuronal, el cual es necesario para poder procesar la información. Cerebelo, mientras avanza la enfermedad, aparece cierta atrofia cerebelosa inespecífica afectando el equilibrio, el control fino del movimiento y la memoria motriz. El tronco encefálico. Surge una inmadurez química y funcional, altera el sueño, la respiración y la circulación sanguínea en las manos y los pies. Muchos de los sistemas de neurotransmisores también muestran alteraciones. Entre ellos tenemos dopamina, necesaria en las áreas del cerebro, ya que se encargan del movimiento y el pensamiento crítico. Acetilcolina es indispensable para la memoria, el conocimiento y el control del movimiento. Glutamato es primordial para la plasticidad cerebral y la comunicación excitatoria. Las alteraciones de glutamato pueden provocar convulsiones y muerte celular. Sugerencias pedagógicas para el síndrome de Rett. En el ámbito educativo, la docente debe adaptar el currículo y la metodología acorde a las necesidades del niño y la niña con síndrome de Rett. Metodología multisensorial. Aporta al desarrollo de los sentidos mediante los órganos sensoriales, logrando en la niña con síndrome de Rett una mejor captación de información proveniente del mundo exterior. El vínculo afectivo.
Construir una conexión afectiva entre docentes, niños, niñas y la comunidad educativa promoverá la participación e inclusión de todo el alumnado, garantizando así lo que se menciona en la Constitución. Fomentar el desarrollo de las habilidades motoras gruesa y fina para contribuir en la niña a su salud física y mental. Estimular conductas comunicativas orales para favorecer las habilidades y capacidades lingüísticas. De igual manera, desarrollar la movilidad de los órganos bucofonatorios para desarrollar los aspectos pragmáticos. En el ámbito familiar. Atención médica regular responsable con el especialista, evitando así la escoliosis, problemas gastrointestinales y cardíacos. Mantener una correcta alimentación con el propósito de prevenir posibles vómitos y ahogos en la niña. Acudir a terapia ocupacional puede ayudar a controlar las manos y lograr que la niña pueda realizar actividades como vestirse y alimentarse. Practicar y desarrollar buenos hábitos del sueño. Mantener terapias de habla y de lenguaje puede contribuir positivamente a la vida de la niña al enseñar formas no verbales de comunicación y con la interacción social. El equilibrio de la vida. En la provincia de Sucumbíos, lleno de arbustos y de ríos, en una hermosa comunidad indígena, vivía Papá Pedro y Mamá María, quienes esperaban una pequeña niña. Todo transcurría con normalidad dentro de esta pequeña comunidad, pues la pequeña niña todo lo hacía con naturalidad. En un día fatal, todo salió mal, porque no pudo sujetar su pequeño morral. Pocas palabras decía cuando a ella se dirigían, y mucho menos brindaba la sonrisa que a todos enternecía. Mamá María y Papá Pedro se preocuparon, que al dispensario enseguida la llevaron. Allí los estaba esperando el doctor Aarón, quien enseguida con cariño a Siri revisó. El doctor, muy desconcertado, el diagnóstico había acertado. Síndrome de Rett había identificado. El médico explicó que la niña su crecimiento disminuyó, pues su cabeza pequeña se quedó. Presentaba problemas para respirar y su lenguaje se coartaba al hablar. Su coordinación motriz se retrasó. El doctor Aarón, terapia ocupacional, sugirió. Los padres, muy desconsolados, ayuda buscaron. De mucha información se llenaron y al final confundidos se quedaron. Pero los dos se esforzaron buscando y un centro especializado hallaron. Una escuela inclusiva hallarían, con personas que la ayudarían, amigos y amigas la incluirían. En todos los jueguitos participaría y a disfrutar la vida le enseñarían. En la escuela la maestra Estela con todos los niños bailaba y cantaba. A Siri incluida y muy contenta se sentía. La maestra muy feliz se ponía cuando a Siri sonreía. Un bello día ingresó a la escuela una niña de nombre Sisa. Su hermoso rostro iluminaba el día. A Siri asombrada la veía porque características similares a ella tenía. Las dos pequeñas niñas se hicieron amigas porque el síndrome de Rett compartían. A Siri y Sisa muy felices se sentían, pues su maestra con amor y respeto las incluía. Y colorín colorado, a Siri y Sisa el equilibrio de la vida
han encontrado.